Afina tu guitarra, que empezamos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y hoy vamos a ver una entrada libre por arriba, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Significa de que podemos meterlo o por los fandangos, o por las malagueñas, o incluso por la soleá, algo libre. Así que espero que te guste y que la puedas sacar muy bien. Coge tu guitarra, que empezamos. Bueno, habéis visto, realmente nos estamos moviendo por la cadencia andaluza, ¿de acuerdo? La, sol, fa y mi. Y es una entrada bastante libre, así que vale para muchísimos palos. Ponedme en los comentarios para qué lo utilizarías tú. Bueno, empezamos con un 2 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 2 en la tercera. ¿Vale? Pulgar hacia abajo. Para marcar realmente, bueno, podemos poner también un mi. ¿Vale? O el mi frigio. Podemos empezar con cualquiera de esos tres acordes. Y ahora ya después hacemos esta escala. Sería... ¿Vale? O sea, todo en la sexta cuerda. 0, 4, 7. Ahora en la quinta cuerda ponemos un 5 y un 8. Ahora en la cuarta cuerda un 6 y un 9. Y en la tercera cuerda ya también un 6 y ligamos al 7. ¿Vale? Lo voy a hacer despacito. Y ahora, una vez que ya he dejado el 7 aquí en la tercera cuerda, pongo esta posición que sería un 8 en la quinta cuerda y un 9 en la cuarta. Y hacemos desde la sexta hacia abajo. Ahora pongo otro 9 en la tercera cuerda con el dedo chico para no quitar nada y hago 7. Y ahora un 10 en la cuarta, otra vez 9 en la tercera, 7 aquí en la tercera cuerda y otra vez toco el 10 en la cuarta. Y otra vez quito y dejo el mismo acorde de antes, ¿vale? El 7 en la tercera, el 8 en la quinta y el 9 en la cuarta. Y otra vez toco desde la sexta hacia abajo. Y ahora sigo en la cuarta cuerda, un 10, un 9, ahora otro 10, pero en la quinta y el 9 en la cuarta. Otra vez 10 en la quinta y ahora pongo ya un 8 en la quinta, otro 8 en la tercera, otro 8 en la segunda y un 7 en la cuarta, ¿vale? Y hago la quinta, que ya la había tocado, y ya cuarta, tercera y segunda, con índice, medio y anular. ¿Vale? Lo voy a hacer hasta ahí. Y ahora, con esta misma posición, ¿de acuerdo? Dejo el meñique aquí donde estaba, que era el 8, y ahora bajo un 7 en la quinta y otro 7 en la tercera, y un 5 en la cuarta. ¿Vale? Y hago lo mismo, quinta, cuarta, tercera y segunda. La quinta con el pulgar y después ya con índice, medio y anular. ¿Vale? Sería esto. Y ahora esta misma posición lo bajo un tono. ¿Vale? Que sería un 5 en la quinta, un 4 en la cuarta, otro 5 en la tercera y un 6 en la segunda. Sería esta bajada. Y ya 0 en la sexta y lo que hago es un mi. ¿Vale? Lo que pasa es que voy dejando estos dedos. Sería 0 en la sexta, un 2 ligado al 3 en la cuarta y ya un 4 en la tercera y un 5 en la segunda. Y ya el 0 en la primera. Y ahora vuelvo a empezar de nuevo, ¿de acuerdo? Empiezo con la escala. Y ahora hago lo mismo, pero en el traste 0, ¿de acuerdo? Sería 0, todo en la sexta. Un 1, un 4. Ahora un 2, un 5. Ahora un 3 y un 6. Y ahora otra vez el 3
y ligo al 4, ¿de acuerdo? Igual, realmente es lo mismo, pero en el traste 1. Y pongo realmente la misma postura, que sería un 3 en la quinta, un 4 en la cuarta y un 2 en la tercera. Y hago, ¿vale? Que sería quinta, cuarta, tercera, y ahora el 2 en la tercera ligo al 4 en la tercera. Ahora otra vez el 2 en la tercera ligo al 0. Y ya un 4 en la cuarta, ¿vale? Sería esto. Pongo un 3 en la cuarta y media cejilla, o sea, un 1 en la segunda, un 1 en la tercera y un 1 en la primera. Y ya remato como si fuera un poco la soleá, pero bueno, no tan marcado. 0 en la sexta, 0 en la primera con el medio, índice en la segunda cuerda y ya, que sería un 2 ligado al 3 en la cuarta y un 1 en la tercera. Y ya 0 en la segunda y 0 en la primera. Sería esto. Y ya para rematar lo que voy haciendo es esto, un 3 en la cuarta con el dedo 1, esto es importante, y un 5 en la primera. Vale, toco el 3 en la cuarta y el 5 en la primera. Y ahora un 0 en la segunda. Lo que voy a ir trabajando es el arpegio al revés. Lo que pasa es que la primera vez que lo hago no lo voy a hacer el arpegio entero. No hago esto, hago primera y segunda. Ahora un 2 en la cuarta y un 3 en la primera. Y lo mismo. ¿Vale? Primera y segunda. Cuarta y primera y segunda. ¿Vale? Entonces. Y ya aquí en el 3 en la cuarta y en el 1 en la primera, sí voy haciendo el arpegio al revés. Cuarta y el arpegio al revés. Primera, segunda y tercera. Con anular, medio y índice. Ahora un 2 en la cuarta con el arpegio al revés. Ahora un 0 en la cuarta con un 3 en la segunda y ahora el arpegio lo ponemos ya en la segunda cuerda. ¿Vale? Sería 0 en la cuarta y ahora un 3 en la segunda y ya 0 en la segunda, 0 en la cuarta. Y ya el 2, que sería un 3 en la quinta y un 1 en la segunda y lo mismo. ¿Vale? Sin el 2 en la cuarta, ¿de acuerdo? O sea, lo dejamos en el 0 en la cuarta. Ahora un 2 en la quinta y lo mismo desde la segunda. ¿Vale? Voy haciendo esto. Y... ¿vale? Ahora el 2 en la quinta. Ahora un 2 en la tercera y hacemos 0 en la quinta. Y ahora el arpegio lo hacemos desde la tercera, ¿de acuerdo? O sea, un 0 en la quinta y ahora tercera, cuarta y quinta. ¿Vale? Con el arpegio al revés. Un 3 en la sexta. Y también el arpegio ya desde la tercera, ¿de acuerdo? Y ya en el fa mayor lo que hago es un 1 en la sexta, un 3 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 2 en la tercera. Y ya pulgar hacia abajo hasta la tercera. Y ahora en la tercera ligo al 0. 3 en la cuarta y ya un remate en mi. 0 en la sexta, 2 en la cuarta, un 1 en la tercera, 0 en la segunda y desde la cuarta hacia abajo. Bueno, espero que lo hayas podido sacar súper bien. Acuérdate que es bastante libre, así que no tenemos la presión del compás. Si te ha gustado este vídeo, darme un like, que eso me ayuda muchísimo. Y si no quieres perderte ningún material de los que estoy subiendo y de los que voy a subir, suscríbete y sobre todo darle a la campanita, porque es la única manera que tengo de que YouTube te avise de todos los vídeos que voy a subir. Y bueno, si quieres ir un pasito más allá y aprender el acompañamiento del cante flamenco y de canciones, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes puedes acceder a muchísimos vídeos como la soleá, la bulería, todo ese acompañamiento. También tengo acompañamiento de canciones. Yo solo puedo decir que muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!